Muy buenos días a todos. Gracias por su participación esta mañana. Esta mañana tenemos el privilegio de continuar con nuestro curso, La llegada del Salvador, y la lección 6 de este curso. El tema de esta lección es Jesús purifica el templo y Nicodemo. Entonces hay dos historias hoy y vamos a empezar con una oración. Bienvenida, Selene, también. Tú no quieres ponerse, sí, vale. Muy bien. Excelente. Ok, oremos entonces. ¿Te vas a comer el arroz? Un ¿Qué momento vas a hacer, pues? para Tienes que poner comer. en mudo los micrófonos. Ahora sí. Listo, oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos, como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros, que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Amén. Excelente. Entonces, vamos a empezar con los objetivos de esta lección. Estamos continuando usando ah, el método de las 4C para leer y entender las historias de hoy. Y también vamos a crear ejemplos de captar. Captar es nuestro enfoque esta semana. Entonces, ustedes van a tener tiempo en sus grupos pequeños para el captar. Entonces, voy a compartir un poco del templo con ustedes, como el captar de hoy. Una de las historias ocurre cerca del templo, en el patio del templo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes un poco del templo, del diseño y todo. Entonces, este es el templo del Nuevo Testamento. El primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón y fue destruido por los babilonios. Lo volvieron a construir en los días de Esdras. La ampliación y remodelación del templo llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. Y el templo construido por Herodes fue un logro magnífico. Lo que voy a compartir con ustedes ahora es, ustedes pueden ver la puerta de oro al frente de esta parte del templo. Y pues afuera de esto fue el patio de los gentiles. Dentro de los pórticos estaban los patios del templo. El área más grande era el patio de los gentiles y era la única área a donde una persona no judía podía entrar. A las mujeres, voy a compartir algo con ustedes. Aquí pueden verlo también. Entonces, las personas pueden entrar la puerta al frente, y dentro de esta puerta fue el patio de las mujeres. Am, entonces, a las mujeres judías se les permitía entrar en el patio siguiente, llamado el patio de las mujeres, pero nada más hasta allí podían llegar. En esta área se depositaban las ofrendas. A los hombres judíos se les permitía ir todavía más allá en lo que se conocía como el patio de Israel. Es un patio muy pequeño, el patio de Israel. Pueden ver la letra arriba, um, en esta imagen.
Entonces, el patio de Israel. Y más allá de esto estaba el patio de los sacerdotes, donde se encontraban el altar para los holocaustos y el gran lavabo de los sacerdotes. Y por último, estaba el templo mismo. Este estaba formado de las mismas dos partes de la antigua tienda de reunión. Solo a los sacerdotes se les permitía entrar al primer cuarto, el lugar santo, separado por una cortina gruesa del lugar santo. Estaba el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto, y la cortina entre esas dos áreas fue la que se rompió a la mitad al momento de la muerte de Jesús, simbolizando con eso que su muerte había vuelto a abrir el acceso a la presencia de Dios para todos los creyentes. Entonces, esto es un poco del templo del Nuevo Testamento, el templo de errores, el que estaba construyendo el templo durante su reinado. Obviamente, estamos hablando del templo porque una parte de nuestra historia ocurre en el templo y Juan 2, 13 a 25 y la próxima historia Juan 3, 1 a 21. Entonces, vamos a leer los dos y podemos decidir cuando tenemos las preguntas de considerar y consolidar si queremos usar las dos historias o solo una de las historias. Entonces, pero vamos a leer los dos en este momento. Juan 2, 13 a 25. Jesús purifica el templo. Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua y encontró en el templo vendedores de novillos, ovejas y palomas y los que estaban cambiando el dinero. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y le volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: sacan esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me sumirá. Y los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú, en 3 días, lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto y se había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Y vamos a parar ahí con el versículo 22. Entonces, la próxima historia es Jesús enseña a Nicodemo y es el capítulo 3 del libro de Juan. Nicodemo era un fariseo. Una noche fue a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre a volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que descendió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús, y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, por la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, estas son las historias de hoy. La historia de Juan 2 y de Juan 3, 1 a 21. Creo que sería más fácil enfocarnos en una historia cuando estamos pensando en considerar y consolidar estas preguntas. Entonces, me gustaría enfocarnos en la segunda historia de Juan 3, 1 a 21, para contestar estas preguntas. Entonces, tenemos las dos historias aquí, las referencias a las dos historias aquí, pero creo que es más fácil si estamos enfocados en solo una historia. Entonces, es mejor la segunda con Nicodemo y de Juan 3, si está bien con ustedes. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia, de la segunda historia? Stephanie. Bien, usted preguntó de la segunda historia o de las dos. De la segunda solamente, sí. La segunda historia, perfecto. En la segunda historia allí podemos ver a Nicodemo y a Jesús. Realmente es una conversación entre ambos. Perfecto. Sí. Sí, excelente. Nicodemo y Jesús. Creo que no hay referencia a los discípulos, ¿cierto? Pero tal vez ellos están. No estoy seguro. Entonces, sí.
lo que tenemos en la historia, los que están hablando son Jesús y Nicodemo. Perfecto. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ok, Margarita tiene el comentario del agua en el chat. Muy bien. Habla del agua. Sí, adelante, Stephanie. Lo siento. Bien, profesor, yo tengo ahí cuerdas, monedas, mesa, casa o templo, también bueyes entre animales, podemos hacer mención también bueyes, ovejas, palomas. Ok, muy bien. Entonces, esta es de la mayoría de la primera historia, creo, de lo que tenemos en el templo. En la segunda historia hay algunos objetos también. Tenemos el agua. Margarita también dice la serpiente. am, Podemos pensar como la luz es un objeto, no es un objeto físico. Pero sí, Roberto, ¿algo más? Sí, eso, profesor, eso es lo que te estaba mencionando, porque en esta historia no hay muchos objetos, solamente hay dos o tres nomás, como dice el agua, la serpiente, yo eso no me ubiqué. Ujú. Mm, Bien, Eso, Nicodemo habla del vientre de su madre, am, Profe, y el viento. el viento. Bien, bien, gracias. Gracias por los comentarios. Entonces, sí, am, esto es lo que tenemos en la segunda historia. Continuamos. ¿Dónde ocurrió la historia? Esta segunda historia, ¿dónde estamos? La primera estamos en el templo, pero la segunda, ¿dónde? Alda, veo la mano de Alda. Alda está en mudo el micrófono. No sé si le gustaría comentar. Tal vez no. ¿Alguien más en la segunda historia? ¿Dónde estamos? ¿Alda? ¿Ahora sí o no? Todavía no sé usar bien esto y a veces me salgo y después no puedo entrar. Ya, pero yo estaba escuchando. ¿Dónde sucede esta historia de Nicodemo? Yo creo que donde estaba Jesús, probablemente en una casa, Ok. porque fue de noche. Jesús, a lo mejor, Sí. probablemente ya estaba empezando a descansar cuando fue Nicodemo. Ujú. No lo dice textual, pero hay que asumir que estaba en una casa. Sí, sí, probablemente sí. Y estamos en la ciudad de Jerusalén,
Entonces, todavía estamos en Jerusalén, probablemente una casa. Sí, perfecto. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ah, Roberto, ¿un comentario para esta pregunta? Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, ahí comenzó la historia en Jerusalén. Exactamente, sí. ¿Cuándo ocurrió la historia? Cuando Nicodemo fue a Fue a ver a ver a Jesús Jesús en la noche, ocurrió en en la la noche, noche. exactamente en Ujú. la noche. Sí, 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 pastor. O perfecto, profe. perfecto. Y, excelente. Carlos, ¿un comentario más? Sí, fue cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Sí, un poco antes de la Pascua, sí. un Ujú. poco antes, sí. Excelente. Muy bien. Entonces, continuamos con el problema en esta historia. ¿Cuál es el problema que tenemos en esta historia? Roberto. El problema fue que Nicodemo, que él era, según él, el de la ley, que respetaba la ley, pero él no entendía que era nacer de nuevo. Por eso que le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo del vientre de la madre? Ese es el problema uno, ¿no? El Ujú. que no entendía. Después ya el Señor le dijo que tenía que haber nacer de nuevo. Ese es un problema, ¿no? El que yo encontré ahí. Sí, Nicodemo es fariseo, Sí, pero no entiende el reino de entiendo. Dios. Ujú. Sí. Muy bien, Alda, ¿algo más? Sí, bueno, solamente comentar justamente de Nicodemo que él, siendo un principal, conociendo la ley de principio a fin, él no entendía, como decía el compañero, el reino espiritual que Cristo venía a mostrar. Y aunque hay muchas especulaciones por qué fue de noche, pero él fue de noche. A lo mejor dicen que él trabajaba mucho en el día o que Jesús estaba muy ocupado en el día o que él estaba muy ocupado en el día, algunos comentarios dicen, pero la pregunta es, el problema es por qué fue de noche, que a nosotros creo que nos deja pensando por qué fue de noche a Jesús, en oculto, ya en la oscuridad. Sí, sí, él es fariseo, pero quiere entender más de Jesús. Sí. Yo creo, profe, yo creo que fue de noche porque yo sé, aunque escuché igual comentarios, bueno, eso no es cierto, no solamente comentarios, que fue de noche para que el resto de sus compañeros de la sinagoga no le vean con él, porque estaban de desacuerdo con todo con él. Para hacerse el camuflaje de noche se fue con él. ¿Ah? Sí, los fariseos no quieren aprender de Jesús. Sí, no querían. Por eso Sí. que él fue de noche y se encontró a solas. Porque Ujú, frente a ellos él no iba a hablar, no iba a preguntar todo eso, ¿no es? ujú. Sí, gracias. Muy bien, entonces se resuelve el problema. Nicodemo vino para aprender más de Jesús, habla del reino de Dios, cómo entrar al cielo. ¿Se resuelve el problema? ¿Qué piensan ustedes? Stephanie? Sí, creo que se resuelve definitivamente porque cuando Nicodemo va a donde Jesús con sus inquietudes por desconocer realmente el significado del bautismo, Jesús allí le explica detalladamente, haciéndole entender la importancia de lo que es el nacimiento espiritual a través del agua y del espíritu.
Ujú. Ok, bien. Entonces, sí, Jesús está compartiendo el evangelio con Nicodemo. Bien. Carlos. Sí, a mí me parece que, dado la confusión que tenía Nicodemo, porque dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Que él no entendiera. Entonces, el problema quizá no quedó resuelto. No es que Jesús no podía explicárselo y que lo entendiera bien, pero era tan grande el problema que tal vez necesitaba más evangelización. Mm, Y suena increíble, el maestro de la ley que necesite evangelización, ¿verdad? sí, Suena bien fuerte eso, pero así es. sí, Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Entonces, sí, sabemos esto y podemos pensar en esto como la solución, pero no sabemos en esta historia la reacción de Nicodemo, si él tiene fe en esta historia o no. Pero más adelante sí, porque Nicodemo está al lado de Jesús a su muerte, ayudando con el cuerpo de Jesús en, en la tumba también. Entonces, parece que Nicodemo es un seguidor de Jesús. Muy bien. Creo que podemos continuar con las preguntas de consolidar. Entonces, y voy a ver el chat también. Hay algunos comentarios ahí. Gracias por los comentarios, Cintia, Miriam. Excelente. Ok, ¿cuál es el punto principal de la historia? El punto principal de esta historia de Nicodemo. Roberto. Yo le pondría el punto principal Nicodemo, el incrédulo que no creía en lo que el Señor le decía, ¿no? Él siendo maestro de la ley y no podía entender. ¿No? ¿Qué se me hace pensar que en una iglesia cuando nosotros estamos, la mayoría de los creyentes a veces somos religiosos y no verdaderos creyentes? Eso que me hace Bien. ver esa historia, profesor. Sí. Bien. Stephanie. Bien, yo aquí como punto principal diría llamado a nacer de nuevo. Sí. Sí, muy bien. Jesús enseñó el Evangelio a Nicodemo. Ujú. Alda. Sí, yo también puse la necesidad que tenía Nicodemo de entender lo que Jesús estaba enseñando, que nunca nadie antes lo había enseñado, ¿ya? Mm, Y que se estaban cumpliendo las escrituras, entonces la necesidad que él tenía de entender todo esto. sí. Ujú. Muy bien. Sí. El comentario de Jesús. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Interesante. Está en las escrituras cada día y no entiende el Evangelio de Jesús. Ok, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Carlos. A mí, a mí me llama la atención cómo en la lectura pasada, creo que fue la 4 o la 5,
en donde los discípulos creyeron. Acá en esto dice los discípulos creyeron. O sea, creían cada vez que Jesús hacía un acto portentoso, así un milagro, una cosa así. Entonces, como que volvían a creer, como que se les reafirmaba la fe, como que se les fortalecía la fe. Entonces, como que el asunto muy parecido a nosotros. O sea, nosotros no deberíamos dejar de creer. Entonces, nosotros acercándonos a las escrituras, entonces nos va a suceder como a los discípulos que vamos a ir creyendo todos los días, producto de ir sabiendo de Jesús todos los días, caminando con Él, aprendiendo y a conocerlo. Ese es mi comentario. Ujú. Bien, gracias, Carlos. Roberto. Bueno, el pecado que yo veo en esta historia es de Nicodemo, ¿no? Que en esta historia el Señor nos está mostrando a nacer de nuevo, a nacer en realidad como el Señor quiere que seamos, no solamente religiosos, verdaderos creyentes, y para eso necesitamos leer más profundidad la palabra de Dios y alimentarnos más de la palabra, y de acuerdo a eso vamos a ir creciendo, ¿no? Porque no es suficiente ir solamente en los días de culto a la iglesia y no es más. ¿Ah? Y es necesario siempre leer todos los días su palabra y alimentarse. Eso confieso yo en mi vida porque esto estoy aprendiendo harto con la academia. Ujú. Gracias le doy a Dios por esto. Eso sería, profesor. Bien, gracias, Roberto. Damos la palabra al Alda. Yo veo aquí el pecado es el no creer, ¿ya? El no creer, y el creer viene por el oír y oír palabra de Dios. Aquí Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Y eso se provoca por el creer y aceptar a Cristo en la vida. Entonces el pecado aquí es el no creer, que muchas veces también por diferentes motivos nosotros o aquellas personas que estamos ministrando no creen, y a veces se hace difícil hacerle entender a la gente, pero eso tiene que hacerlo el Espíritu. Nosotros solamente entregar la palabra y el resto lo hace el Espíritu Santo en las personas. Ujú. Muy bien, Alda. Y sí, excelente. Sí, entonces yo estaba hablando, pensando en también cómo estudiamos la Biblia. Por eso me gusta mucho especialmente estas preguntas de consolidar. Enfocamos en el pecado y el evangelio, porque a veces la gente, incluso yo, podemos estudiar la Biblia como un acto solo académico o algo así. Am, pero sí, cuando estamos estudiando la Biblia es para entender mejor las enseñanzas de Jesús, la ley, el evangelio, el amor de Dios. Am, entonces, sí, para mí es bueno tener esas preguntas para enfocarme más cuando estoy leyendo las escrituras. Ok, la pregunta del evangelio entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Stephanie.
Bien, en Juan 3:16 podemos ver donde se confirma que el amor de Dios por nosotros, ahí donde dice que de tal manera ha dado su único hijo para que creamos en él y tengamos vida eterna. Entonces ahí se ve el amor de Dios. Sí, increíble. Tal vez el versículo más famoso en la Biblia. Sí, sí. Qué amor de Dios. Roberto. Yo veo en el 3:18, profe, dice, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El Señor nos da una opción ahí de creer en su amor que Él nos ofrece cada día y ya no somos condenados. Ese sería el verso que a mí me ha llamado la atención eso. Mm. Ujú. Bien, gracias, Roberto. Alda. Sí, también en el 3:17 dice, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que fuéramos salvos. Ahí veo el amor de Dios porque muchas veces vemos la palabra de Dios tan fuerte, tan dura en nuestras vidas, pero no es para destruirnos, sino es para darnos vida. Ahí veo el amor de Dios. Buen comentario. Gracias, Alda. Sí, excelente. Margarita, compartiendo en versículo 3. También 15:3. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, y el versículo 15, ¿qué dice 15? Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El enfoque del Evangelio, Jesús. Muy bien. Excelente. Vamos a la última pregunta, entonces. Y sí, un comentario más en el chat de Cynthia. Sí, los versículos 10 a 22. Sí, hay muchos versículos cuando Dios está compartiendo el Evangelio y hemos hablado de muchos, de 16, 17, 18. Sí, entonces hay mucho amor en esta historia. Profesor, Sí, una acotación, por favor. No sé sí. si usted se dio cuenta o mis hermanos. En esta historia, el Señor nos regala tres cosas. Yo le he podido entender. Uno, el nacer, el creer y el ser salvo. En esta sola historia. Mm, ¿Qué más regalo podemos tener si el Señor está con nosotros? ¿Quién sí. contra nosotros? Sí. Ujú. Eso sería. Gracias. Sí, gracias, Roberto. Ok, la última pregunta del estudio de las 4C. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Roberto, adelante. Como le decía, profe, yo pondría en práctica estas tres cosas que en esta historia me dio. Estas tres cosas yo le pediría a Dios que ponga en práctica en mi vida. El nacer de nuevo, el creer y que ya soy salvo. Ujú. Gracias a su palabra que Él nos prometió y nos da. Eso sería mi aporte. Gracias, Roberto. Alda. Y yo le pediría que me mantenga siempre cimentada en su palabra, haciendo siempre su voluntad, porque su voluntad para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Bien, muy bien. Damos la palabra ahora a Stephanie. Bien, yo realmente le pediría a mi Dios que me
de entendimiento, para yo creer cada día más en su palabra y sobre todo para ser bautizada. Ujú. Gracias, Stephanie. Muy bien. Muy bien. Sí, y en esta historia tenemos el ejemplo de Jesús compartiendo el evangelio. Am, y que yo puedo hacer lo mismo a toda la gente, a cuantas más personas sea posible. Las buenas nuevas de Juan 3:16. Excelente. Margarita, un comentario en el chat. Yo pediría a Dios la buena lectura y poder entenderla y que siempre seguir creyendo en su palabra. Muy bien. Muchas gracias por la participación hoy con el estudio de hoy. Ahora la segunda parte que tenemos es practicar un poco con los ejemplos de captar. Entonces, vamos a tener como 10 minutos en un grupo pequeño. Ustedes pueden hablar juntos sobre ejemplos. Pueden pensar en esta historia con Nicodemo o la otra historia también, Jesús en el templo, pensando en un público distinto, tal vez con amigos, niños, la familia, am, conocidos, incrédulos. Pueden pensar en cómo cambia su manera de captar la atención cuando hay un público diferente. Entonces, ustedes van a tener tiempo para hablar este tema, compartir sus ideas, desarrollar unas ideas juntos en los grupos pequeños. Hay una pregunta antes de ir a sus grupos pequeños. Alda, adelante. Sí, bueno, yo quiero poner de manifiesto mi vulnerabilidad porque esta parte a mí me cuesta mucho. Entonces, si pudiera explicar un poquitito mejor, yo se lo agradecería. Ok. Muchas gracias por la pregunta, Alda. Entonces, estamos pensando en una manera de introducir la historia. Lo que yo hice hoy es compartir un poco del templo, porque la primera historia ocurría en el templo. Y muchas veces algo sencillo para captar la atención o como una introducción es solo una pregunta. Entonces, pueden pensar en una pregunta que el público puede contestar, que más adelante en la historia vamos a tener la respuesta o algo así, o una conexión a la respuesta. Entonces, tal vez con esta historia podría preguntar sobre cómo una persona está salvado. Podría pensar en esto. O una pregunta sobre la idea de Nicodemo, que él quiere aprender, pero tal vez tenía temor de sus compañeros, los otros fariseos, y tal vez una pregunta acerca de esto. ¿Ustedes tienen temor de aprender de Jesús? ¿Tienen, sí, cuando hay amigos que son incrédulos o algo así? Entonces, pueden pensar en algo importante en la historia, el tema de la historia. Y
para mí, lo más fácil es pensar en una pregunta para introducir la historia. Pero tal vez con hijos, niños, podría ser un objeto para mostrar a ellos. Estaba pensando en la boda, en el primer milagro de Jesús. Tal vez podría mostrar una jarra de agua y preguntar a ellos, ¿es esto vino o es esto agua o qué es? ¿Cómo sabes? Algo así. Entonces, hay muchas maneras. Creo que lo más fácil es pensar en una pregunta para introducir la historia. Gracias por la pregunta, Alda. Excelente. Ok, entonces ustedes pueden ir a sus grupos pequeños para hablar de algunos ejemplos de captar para estas historias. Hay 3 personas en cada grupo. O tal vez 2. Cynthia tiene que salir. Entonces, un grupo tiene 2 y los otros tienen 3. Miriam, Alberto, ¿pueden entrar sus grupos pequeños o no hay un botón para hacerlo? Amén, pastor, estoy aquí. Voy a entrar al grupo pequeño, no sé con qué hermano. Sí, ¿hay un botón en la pantalla o no? No veo ningún botón, pastor. Ok, voy a intentarlo de nuevo. ¿Ahora sí o no? Ahora sí, pastor. Me voy a unir. Perfecto. ¿Y Miriam también? ¿Puede ver un botón en la pantalla o no? Parece que no. Voy a moverle otra vez. ¿Hay algo en la pantalla para elegir? Parece que no. Ok. ¿Podemos compartir ejemplos en nuestro grupo aquí? Miriam, ¿tienes un ejemplo de captar la atención para esta historia? Está en mudo el micrófono, Miriam. Y, y si no tiene ejemplo, está bien. Lo que yo puedo hacer también es ir a un grupo pequeño para escuchar sus ejemplos y podemos compartir los ejemplos juntos en algunos momentos.
ahí iría desarrollando el tema de qué pasa en la noche, o sea, qué cosas ocurren en la noche, para poder introducirme al tema de Nicodemo. ¿Y el hermano nos escucha? Sí, le escucho, hermana. Aprendiendo Ya. de ustedes. No, usted podría aquí, ¿tiene alguna sugerencia? ¿Cómo captar esas No, historias? todo ya lo han dicho, por eso ustedes son unas hermanas muy inteligentes. Por eso estoy callado, pero excelente, he aprendido bastante de ustedes. Sí. Bien, yo en la historia de Nicodemo, pero igualmente también parecido a la hermana que comentó, yo también pondría aquí, ¿has observado un nacimiento? Ya puede ser de un ser humano, de un animal o de una plantita, de un ser vivo, para uno ver cómo es esa llegada de ese nacimiento. Es que Nicodemo era un hombre muy incrédulo, ¿verdad? Y Nicodemo. así, dígame. ¿Aló? Ah, buena esa pregunta. ¿Alguna vez has visto nacer a un bebé? Está muy buena. Interesante. Pues no sé, ejemplos también se pudieran poner, ¿verdad? Pero en el segundo, en el de Nicodemo, yo no sabría qué, qué ejemplo poner natural, pues, o no sé, ustedes qué pudieran. Yo creo que ahí de Nicodemo teníamos varias, como dijo el profesor, se podría, claro, poner a analizar una fuente de agua, como dijo el profesor, y también podríamos eh, tomar en cuenta lo que puede ser realmente la llegada de un nuevo ser, como hablamos de lo que... O también podría ser el viento, porque también dice tú que el viento sopla, tú no sabes de dónde viene. La pregunta podría ser, ¿tú sabes de dónde viene el viento? Y empezar ahí a exponer el nuevo nacimiento. O el obrar del Espíritu Santo en la vida de la persona para que la persona nazca de nuevo. Sí, hermano, nuevo nacimiento. Eso está perfecto. Excelente, estamos regresando. Muy bien, los demás van a regresar en algunos segundos. Ahora sí. Excelente. Muy bien, entonces todos están aquí ahora. Sí, gracias por su participación en esta actividad. Espero que hayan tenido oportunidades para hablar un poco más de algunos ejemplos de cómo captar la atención.
Entonces, ¿hay uno o dos ejemplos para compartir con el grupo aquí antes de terminamos la lección? Carlos. Sí, yo le comentaba al grupo que a mí me llamó la atención que en el verso 2:19, cuando Jesús habla, destruyan el templo, a mí me llamó la atención de que ahí no estoy seguro si es exactamente ahí, pero yo lo veo así, que empieza Jesús a profetizar su resurrección. Ujú. Me pareció muy interesante ahí porque ahí empezó y de hecho siguió con Nicodemo y ahí posiblemente para adelante va a seguir hablando de lo mismo, pero de la Sí. resurrección que es muy importante. Exactamente, sí. Ujú. Muy bien. Y Alda, un comentario más, un ejemplo más. Sí, una de las hermanas hizo una acotación que me pareció muy, muy interesante, es con respecto al nacimiento. La pregunta podría ser, ¿alguna vez has visto nacer a un bebé? ¿Ya? Porque aquí cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, o sea, veamos un bebé. Cuando alguien nace de nuevo, todos los cuidados que hay que tener con ese bebé, cómo hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que protegerlo, cuidarlo de las enfermedades, cuidarlo de todo, porque el bebé aún no sabe ni hablar, ni comer solo, ni vestirse, ni nada. Entonces, el cuidado que hay que tener con el nuevo nacimiento, con los nuevos nacidos, con respecto a la historia de Nicodemo. Muy bien, una buena manera de introducir la historia. Excelente. Gracias por el comentario, este ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios, por su participación hoy. Entonces, sí, esto es todo para hoy. Para la próxima clase, tenemos la clase el lunes, la lección 7. Vamos a leer Lucas 4 en nuestras Biblias y voy a compartir esta tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp. El video, la lectura y creo que algunas preguntas también. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, lindo día. Dios, gracias. Lindo día. Bendiciones a todos, Bendiciones a mis todos. hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones al pastor. Alda, lindísimo tu comentario último. Qué ternura ese comentario, muy lindo, Alda. Un grato placer con todos mis hermanos haberles compartido este estudio. Dios le bendiga a todos. Gracias, Stephanie. Que tenga buen día. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.